lámpara, ¿no? Ya saben. Esta línea, por si acaso, es la línea viva y esa es la línea de neutro o de neutro, ¿no? Entonces, la guía de potencial está ahí. Y se estila colocar siempre el actuador ligado a neutro, ¿sí? Eso siempre se ha solido hacer, entonces lo vamos a mantener. Por eso a la derecha siempre colocan las salidas, en este caso es una lámpara, ¿sí? En otro momento tal vez les comente por qué esa situación de colocar siempre las salidas al lado de tierra. Bueno, tal vez algo les puedo comentar qué pasa si se quema este foco. Si se quema este foco, entonces ustedes al colocar el foco este está conectado a tierra, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay se hace tierra por acá, entonces, o acá, entonces se conecta esto. No vamos a comentar mucho. Lo que quería decirles es que en realidad esto tiene que estar siempre vinculado a tierra y aquí está mostrándose para todos los casos. El que es un poco especial es este de lo exclusivo, ¿no? Que en realidad se puede conformar de hacer la operación A por B negado, todo ello sumado a A negado por B, ¿no? Y de ese modo tenemos también el equivalente del A más B exclusivo. Aquí están las tablas de verdad que hemos repasado hace un rato, que es lo mismo. Y hay algo que sí quisiera que tal vez muchos de ustedes no han manejado todavía en la parte de álgebra, que es una representación de los contactos en función del tiempo. Aquí le está llamando cronograma. Miren cómo funciona esto. A y B son las entradas, no se olviden, y S es la salida, como se ve en este diagrama. Cuando A está en 0, fíjense, esto es 0, está coincidente con la línea. Y cuando A está activa, o en 1, subimos. Esto está en 1, fíjense, A está en 1. O sea, significa que en el tiempo, durante todo este tiempo A estuvo en 0, y en este tiempo acá, puede ser un segundo, no importa, cualquiera sea este tiempo, se ha conectado a, se ha vuelto alto. Durante todo este transcurso del tiempo ha estado alto, y en este tiempo, que aquí está el eje de las abscisas, o acá, se deja de energizar y otra vez queda en 0, ¿no? Entonces, fíjense cómo se está comportando. Está primeramente apagado, luego está prendido, digamos, durante un tiempo y nuevamente se apaga. ¿Qué pasa con B? B se enciende antes, o entra en 1 antes, en el diagrama del tiempo, se mantiene durante un cierto lapso de tiempo en 1, encendido, luego apagamos o 0, y lo mantenemos en 0 durante este tiempo. Luego encendemos nuevamente hasta este lapso de tiempo y lo apagamos. Entonces ahí estamos mostrando el comportamiento de A y B en el tiempo y cómo sería la salida S. Mire, ¿cómo sería la salida S? Si basta que B esté energizado para que S esté activo, porque esto es A más B. Entonces C está activo mientras B lo está. Pero cuando B, ni A ni B están encendidos, o mejor dicho, ambos están apagados, como quieran, S se apaga también, ¿no? O sea, 0 más 0, 0. Aquí estamos viendo 1 más 0, 1, ¿no? Aquí está encendido A, B está apagado, y S ya está encendido, ¿no? Y aquí podemos encender también o conectar o poner a 1 B, y el resultado es el mismo. 1 más 0 o 1 más 1 sigue siendo 1, ¿no? Y aquí se apagó A, ahora es 0 más 1, sigue encendido. Pero cuando este se apaga, este también se apaga, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el comportamiento de S en función de A y B, pero en el tiempo. Cómo se está desarrollando esto en el tiempo. En circuitos combinacionales no es tan importante visualizar esto, pero en circuitos secuenciales sí. Y dominar estos gráficos es de mucha ayuda para cuando uno está haciendo simulación. ¿Por qué simulación? Porque ustedes pueden colocar esto a un simulador y pueden ver cómo se comporta S en función de cómo está variando en el tiempo A y B, ¿no? Y ustedes pueden presentar este diagrama para ver que de este modo tenga que comportarse las salidas S. En estos instantes está
energizada, ¿no? Y los mismos gráficos tenemos para las otras operaciones, como pueden ver aquí. La salida S solamente está activa para cuando están tanto A como B energizados, ¿no? Porque este es A por B. En la tabla de verdad dice S es 1, si tanto A como B lo están, y aquí es el único rango de tiempo en el que ambos están energizados y en ese rango de tiempo nomás se energiza. ¿Se dan cuenta? Y aquí podemos ver que S es lo inverso de A, de la negación. Cuando A está en 0, S está en 1. Cuando A está en 1, S está en 0, y así siempre de modo recíproco o inverso, ¿no? Mejor. Como pueden ver, en esta tablita explica mucho más entonces cómo es el comportamiento de estos símbolos y la respuesta que deberíamos tener en las operaciones lógicas. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, sobre todo con esto del cronograma, ¿no? Representación en el tiempo de las señales. Y tienen abajo también, como les decía, el enlace para que ustedes puedan ver en la red este mismo cuadro, ¿no? Que es de ahí que lo obtuve. Entonces aquí tenemos otra vez lo mismo, un poquito, digamos, especificando algunas normas. ¿Qué es lo novedoso con respecto a lo anterior? Esta que dice, bueno, esta no la conocía yo particularmente, pero como pueden ver aquí difiere un poquito esta norma con respecto a esta. La verdad no la he visto esta de aquí, pero es bueno tenerla presente para en alguna situación ustedes vean esta simbología, esta, ¿no? Esta de acá, que diferencia el I del O, esta. Sobre todo esto se puede dar, porque puede ser un poco difícil hacer este simbolito, esta línea, ¿no? Esta curva, en vez de esta horizontal, y por eso es que colocan las líneas continuas hasta el final, ¿no? O acá, si no tienen el redondito, pueden colocar una línea recta en diagonal, que es otra norma, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Este diagonal está reemplazando este redondito simplemente acá, ¿no? Bien, y otra cosa que quería comentar es esto, ¿no? Que no sé si ven aquí abajo, ahí, esto está bueno, con azul, por eso no se ve tan claro, debe haberlo hecho con negro. Este es el diagrama de contactos, ¿no? Que así hacemos. Este es normalmente abierto, no sé si lo ven. Y este es normalmente cerrado, y esta es la salida. Pero resulta que después se empezó a utilizar esta representación, que es fácil de hacerla si ustedes utilizan, por ejemplo, una máquina de escribir o la misma computadora en el Word. Porque esta es una línea vertical que tenemos en la computadora. Esta línea del medio, corta, tenemos en el teclado, y este es el corchete de cerrado. Digamos un espacio en blanco, este es el corchete para abrir. Otra vez la línea media, el mismo corchete, la barra, la diagonal, y el corchete, las líneas y el paréntesis, ¿no? Entonces, fíjense, ustedes podrían hacer esta representación de los diagramas de contactos de este modo que está mostrándose a la izquierda en vez de este de aquí, porque esto lo pueden hacer fácilmente con el teclado de la computadora sin necesidad de usar algún dibujador, ¿no es cierto? Porque estamos usando simplemente las teclas, y esto es lo que se hizo también en los tiempos en que todavía habían máquinas de escribir y era más difícil de presentar en una máquina estos diagramas de contactos, ¿no? Como aquí lo ven. Entonces, se ha quedado esta forma de escribir, esta de acá. Desde entonces es lo que nosotros conocemos ahora como el diagrama de contactos o escalera o ladder, como quieran. Que de esto vamos a hablar mucho más después, ¿no? Pero para que vean que a veces esta simbología emergió de la posibilidad de poder hacer más fácilmente los dibujos, las representaciones, sobre todo en ese entonces, cuando no se disponía mucho de sistemas computacionales que nos permiten hacer dibujos, ¿no?
Pero esto es bastante elegante, se ve bastante bien esto de aquí que ven. Y que es lo que vamos a ver en la programación de autómatas programables en la primera parte de la materia, porque es a eso lo que nos vamos a abocar sobre todo en esta primera parte. Seguimos. No sé si tienen alguna consulta, no se olviden de, no aprovechen de cortarme en cualquier momento, que no quede ninguna duda, que todo esté claro. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, halle la tabla de verdad completa, paso a paso, y su función lógica para el siguiente circuito. Ahí ya tenemos un circuito porque tenemos una composición de estas compuertas lógicas. Aquí tenemos el I, aquí tenemos el O y aquí tenemos el negado. Entonces ahí tenemos el A y B, están conectados a las entradas del I. La salida de ese operador entra a este otro operador para que se sume a este operador que es resultado de la negación de C, ¿no? Entonces, inicialmente hay la función lógica y finalmente la tabla de verdad completa paso a paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí estamos identificando que en realidad lo que sale por acá es A por B, ¿no es cierto? Porque este es el operador por, ¿no? Ya, o AND si quieren, pero ya utilicemos el álgebra de Boole, ¿no? El por. ¿Qué estaría saliendo de acá? El C negado, ¿no es cierto? Entonces ponemos el C negado. ¿Qué estaría saliendo por acá? Que alumbra este poquito. Sería la suma, ¿no? De A, porque es la entrada A por B, más todo ello C negado. Entonces, esa sería. Y mejor si ponemos los paréntesis para estar seguros qué operación se hizo antes, ¿no? Antes se hizo el producto y después de se hace la suma con el C negado en este caso. Esa es la operación entonces, ¿no? Y veamos la tabla de verdad cómo tendría que ser. Ahí tenemos la tabla de verdad, del mismo ejemplo. Como pueden ver, tenemos A, B, C como las entradas. Aquí tenemos las salidas parciales, el producto de A por B, el C negado. Aquí tenemos el resultado final de la operación final, ¿no? Entonces, lo que se hace es en las entradas colocar todas las combinaciones posibles. Y para hacer todas las combinaciones posibles tendríamos que elevar 2, porque las combinaciones están en función de dos dígitos, el 0 y el 1. 2 elevado a la n. N es el número de dígitos que estamos utilizando, en este caso 3, porque son el dígito este otro dígito y este otro dígito ABC, ¿no? Son 3 dígitos. 2 al cubo son 8 combinaciones posibles. Y pues tenemos del 0 al 7, que son 8 combinaciones posibles. ¿Por qué estoy contando a partir de 0? Porque en realidad aquí estoy aprovechando de colocar la numeración decimal, ¿sí? Y aquí estoy mostrando cómo es la numeración binaria, porque ya les dije que finalmente también con estos arreglos de ceros y unos podemos hacer sistemas de numeración. Pero no podemos colocar el 2, el 3, no existen esos números en la numeración binaria. El 4, el 5, el 6, el 7, no existen esos números. Todos tienen que colocarse en función de 0 y unos. Entonces, aquí hay una reglita, esto que está con azul, que tal vez a algunos les estaba confundiendo, muestra el significado de cada columna en número binario. Esta primera columna representa 2 a la 0. Es decir, representa al 1, porque 2 a la 0 es el 1. Esta es la columna de los unos. La siguiente columna es 2 a la 1. 2 a la 1 es 2, o sea, esta columna representa a los números 2. La tercera columna acá es 2 al cuadrado, que sería 2 a la, o sea, 4. Entonces esta sería la columna de los 4. Si tuviéramos más columnas, seguimos esta misma, inducimos esta misma relación, sería 2 al cubo, luego sería 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta, 2 a la séptima, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí solamente estamos usando 3 dígitos, entonces empieza del 0, termina el 2, de manera que esta columna corresponde a los unos, esta corresponde a los 2 y esto corresponde a los 4. Entonces voy a mostrar cómo se hace la equivalencia de números binarios a números decimales.
Aquí claramente 0 más 0 más 0 es 0, ¿no? Un binario coincide con el 0 decimal. El 1 decimal, ¿cómo se escribe en 1 binario? Fíjense, ya hemos dicho que esta es la columna de los unos porque es 2 a la 0. El 1, entonces coincide el binario 1 es igual que el 1 del decimal. Pero ¿cómo representamos el 2 decimal? Porque no existe el número 2 como tal en el binario. No se olviden que en esta tablita la segunda columna corresponde 2 a la 1, o sea, los 2. Entonces colocamos aquí el 1. Esto representa el 2, porque está en la segunda columna, en esta de 2 a la 1. Entonces es 1 y aquí tiene que poner 0, ¿no? Porque de ese modo estamos diciendo que este es el segundo dígito, el de los 2, ¿no es cierto? Este es el de los unos. Entonces, no se lee esto, Dios, se lee 1-0 en binario. 1-0 es el 2, ¿no? Ahora tenemos el siguiente. Tenemos el 3. El 3 se consigue del segundo dígito, que es el 2, y el primer dígito, que es el 1. 2 más 1 son 3. Entonces, el 1-1 en binario es igual que el 3 del decimal. El 4 del decimal es igual a 1-0-0 del binario. ¿Por qué? Porque esta columna representa al 2 al cuadrado, que es 4. 4 más 0 más 0 es 4. Y lo mismo para 5. El 5 se obtiene de sumar esta es la columna de los 4, esta es la columna de los 1. 4 más 1, 5, coincide. Aquí tenemos el 6, el 4, columna de 4, no se olviden, más columna de 2, 6. 4 más 2, 6, más 0, 6, ¿no? Entonces, el 7 sería 4 más 2 más 1, ¿no? Porque es la columna de los 4, de los 2 y de los 1. Entonces, ahí de paso estoy aprovechando de mostrarles la equivalencia de un número decimal con un número binario, ¿no? Entonces ya estamos con esto además recordando, no sé si lo habrán visto o aprendiendo tal vez para algunos, cómo se hace la numeración en binario. ¿Por qué? Porque toda la electrónica digital, todo el control lógico se basa en 0 y 1. Los microprocesadores, los únicos números que entienden es el 0 y el 1. No entienden de más números. Entonces, todo tiene que representarse en función de 0 y 1, inclusive los números, ¿no? Que representan direcciones, pueden representar datos, pueden representar información, cualquier cosa, ¿no? Por eso, la importancia del manejo de los unos y ceros. Bien, entonces ahí estamos viendo la equivalencia entre binario y decimal. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, porque me he salido un poquito, diríamos, de lo que es la pregunta del ejemplo en sí, pero estamos aprovechando de ya ir familiarizándonos con la numeración binaria, que esa es la información digital en realidad, ¿no? Todo en función de unos y ceros. Bueno, entonces aquí tenemos la columna 1 que se representa el producto de A por B. Y por supuesto, en A por B, basta que 1 sea 0 para que el resultado sea 0, ¿no? 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, A1, ¿no es cierto? Aquí A por B, 0. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Está bien. Aquí el C negado, o sea, es C, aquí 0, aquí se vuelve 1. 0, 1, 0, 1, 0. Aquí es 1, C, ¿no? Este es C. Entonces el subnegado es 0. Aquí es C negado, ¿no? Entonces 0, 0, 0. Ahora hacemos la suma de la columna 1 con la columna 2 para tener la columna 3. 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. 0 más 1, 1 más 1, 1. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 0 más 0, 1 más 0. Ya, listo. Entonces este sería el resultado. Este sería el resultado de este producto o de esta operación realizada entre A, B y C, ¿no? Entonces, podemos tener A en alto o en bajo aquí. Pueden ver esta entrada, está apuntando al número 0 o está apuntando al número 1. No puede estar al aire, o sea, tiene que estar o en 0 o en 1. Aquí se está mostrando que primero está en 0, este también está en 0,
como también C, está en 0. Si esto lo conmuto, B se pasa a 1, ¿no es cierto? Y los resultados podemos fácilmente deducir de esta tabla de verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentarles con esto. Y miren que pues, nosotros podemos transferir números de un lado a otro a través de cables, ¿no? Aquí tenemos 3 cables. Entonces, en función de si por un cable está en el nivel alto de voltajes o nivel bajo de voltaje, vamos a saber qué número es en función de los 3 cables. Cuando tenemos así los cables, lo que no sabemos de comienzo es cuál es el bit menos significativo, o sea, este, ¿no? Del 2 a la 0. Entonces, se suele indicar para orientarnos cuál es el bit menos significativo. LSB se abrevia, ¿no? The Less Significant Bit, en inglés, o Most Significant Bit. El bit más significativo y el bit menos significativo, ¿no? De ese modo vemos cuál es la columna de los unos y cuál es la siguiente, en este caso, como son 3 nomás, de los 4, ¿no? Porque no podríamos adivinar cuál es cuál, ¿no? Cuando tenemos así los cables. Por eso es que parece que dibujé estos cables para explicar esa situación. Por eso es importante explicar cuál es el bit menos significativo y el bit más significativo, ¿no? Cuando tenemos estas conexiones para transferir información en paralelo de un punto a otro, porque están en paralelo, ¿no? Todos están yendo en paralelo juntos, como podemos ver aquí, en solo envío, digamos, ¿no? Y vuelvo a pedirles que me interrumpan si tienen alguna duda. Estoy tratando de explicar en detalle cada paso. Tal vez para muchos pueda resultar un poco aburrido porque lo conozcan, pero tengo que asegurarme que todos lo tengan claro, ¿no? Y de repente algo no lo estoy más bien explicando bien y me corta. Seguimos viendo. Entonces, ¿qué viene a continuación? Mapas de Karnac. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos esta situación hipotética en la que la salida K depende de las entradas S1, S2, S3, S4 en una condición lógica. Esta es una condición lógica, ¿no? Tal como nosotros lo hemos visto en el ejemplo visto en la clase anterior, donde S1, S2, S3, S4 representan entradas, pueden ser pulsadores, y S1 negado que sí está conectado normalmente, ¿no? O sea, cuando no está activado, la salida está energizada, ¿no? O sea, es lógica inversa. Entonces está negado, 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 este no lo está, ese uno está negado acá, este no lo está. Entonces, K se va a encender siempre que se dé esta condición lógica en que los operadores, las entradas S1, S2, S3 y S4 estén en esta combinación, porque en realidad es una combinación, un producto determinado de negados y no negados entre ellos, como ven aquí, y la suma entre estos 3, ¿no? Entonces, esto pues se llama combinacional, porque la salida depende de un modo combinacional de las entradas. Y eso es lo que se diseña en un sistema de control. ¿Cuál es la combinación que yo quiero que se dé para que la salida se active? ¿No es cierto? Son combinaciones lógicas en función de las entradas S1, S2, S3 y S4. Entonces, esto es lo que hemos visto, si no me equivoco, ahora que me recuerdo, el ejemplo de la clase anterior, vamos a repasar el ejemplo de la clase anterior, lo voy a mostrar. Para aquellos que no asistieron a la clase anterior, tenemos esto. Este era el ejemplo, ¿se acuerdan? Lo voy a ampliar un poco. Este era el ejemplo visto en la clase anterior. Habíamos visto esto, que venía de... Esto es el control combinacional, ¿no? Es lo que les estoy comentando ahora. La salida resulta de una combinación lógica de las entradas. ¿Sí? Es lo que hemos hablado en la clase anterior. Y hemos hecho la tabla de verdad que queríamos de un sistema de operación, de un ejemplo, ¿no? Esta era la tabla de verdad.
y tenemos tres condiciones que activan la salida. Esas tres condiciones eran precisamente la ecuación esta, que hemos explicado cómo obtener. Entonces, esa ecuación la hemos simplificado haciendo suma de adyacentes, ¿se acuerdan? O detección de términos adyacentes. Hemos determinado que el lila es adyacente tanto al azul como al amarillo. Lo hemos sumado otra vez porque, lógicamente hablando, es lo mismo. Lila más lila es igual a lila, ¿no es cierto? Por decir cualquier cosa en la lógica, ¿no? Entonces, hemos visto que son adyacentes y de ese modo hemos factorizado y simplificado la expresión a un modo más breve, ¿no? Y hemos hecho el diagrama eléctrico. Todo eso lo hemos visto en la clase anterior. Ahora volvamos a lo de la clase de hoy. Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ya de simplificación, pero haciendo uso de las tablas de Carnot. Ya no vamos a preocuparnos de verificar adyacencia para hacer estas, entre comillas, factorizaciones en términos y de esa manera hacer simplificaciones. Vamos a usar mapas de Carnot. ¿Qué son los mapas de Carnot? Esto, fíjense, estoy colocando, fíjense, S3, S1 y S2, digamos, en la parte superior, y colocando en las diferentes disposiciones. Aquí primero S1 por S2, ambos sin negar. En este S1 negado, S2 no está negado. Hemos cambiado la situación, ¿no?, de estos dos. Y aquí tenemos tanto S1 como S2 negados en un producto. Y aquí S1 sin negar y S2 negado. O sea, estamos colocando las dos condiciones posibles para cada uno de las variables de entrada. Las variables de entrada, vuelvo a repetir, son S1, S2, S3, S4. Estamos haciendo por pares, primero S1 y S2, y en todas las combinaciones posibles, pero entre sí adyacentes. ¿Qué significa? Que entre esta columna y esta columna la condición de una variable nomás tiene que cambiar. Y aquí está cambiando la condición de S1, que aquí está sin negar y aquí está negado. Ahora, de esta columna, esta otra columna, solamente está cambiando la condición de S2, porque S2 aquí está sin negar y aquí está negado. Y de esta tercera columna, la cuarta columna, también hay adyacencia, porque S1 nomás está cambiando su condición de negado a no negado. Bueno, parece simple, pero mal hubiera hecho si yo hubiese colocado, fíjense, este término en vez de este. O sea, imagínense, hubiese querido cortarlo esto, pero tenemos un voz en esto, y todo esto colocamos acá. Miren, en esa condición, S1 estaría cambiando su condición si estuviera a su lado negado a no negado, y S2 de no negado a negado. No son adyacentes. Mal hubiese hecho entonces si hubiese colocado estos dos términos acá. Tienen que estar lado a lado términos adyacentes, porque en realidad esta tabla nos permite determinar adyacencia. Ya, lo mismo hacemos con S3 y S4. Podemos empezar con ambos sin negar. Igual podemos colocar S3 negado y S4 sin negar. Y luego S4 ahora está negado acá y ahora aquí S3 ya no está negado. Son adyacentes S3 por S4 con S3 negado por S4. Y este es adyacente a S3 negado por S4 negado. Y aquí son adyacentes este con este, ¿no? Bien, entonces, una vez que hemos hecho eso, colocamos, representamos esta expresión en la tablita. Este término de acá, S1 negado por S2 negado, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Esta columna. Estamos en esta columna hasta el momento. S1 negado por S2 negado, están aquí. Luego S3 negado y S4 sin negar, que sería esta. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Aquí es este uno. Bueno, a ver, aquí ya lo hice, como pueden ver. Aquí abajo, ¿no? Les decía, de ese modo hemos conseguido este 1, ¿no es cierto? Que es el primer término. El segundo, S1 negado y S2 sin negar, que es esta columna. S1 negado y S2 sin negar.
S3 y S4 están negados, o sea, aquí, este 1. El segundo término sería este, 1. Y el cuarto término es S1 sin negar, S2, me he dicho negado, S2 sin negar, que es esta columna, S3 sin negado y S4 sin negar, que es esta de acá, y sería este 1. Entonces aquí ya me he adelantado y aquí estoy colocando, este es el primer término, este es el segundo y este es el tercero, ¿no? Quiero que quede claro, este primer término es este de acá, acabamos de verlo, este es el de acá y este es el de acá, son los tres unos. Como no hay más términos, en todos los demás cuadritos ponemos ceros. 0, 0, 0 en todos los demás cuadritos porque no hay esos elementos, no existen. Solo hay estos tres términos que aquí los hemos identificado. No sé si está claro eso. Claro, me parece que debería haber cambiado y haber puesto por color, ¿no? Aquí debería haber puesto, este es naranja, ¿no? Este uno es el naranja, pero vamos a ver si podemos cambiar. Me va a tomar tiempo, digamos nomás. Pero no sé si quedó claro cómo he colocado estos unos en la tabla y cómo los ceros. ¿Está claro? Porque esta tabla está sin llenar primero. Y aquí ya he llenado la tabla. A ver, revisen. ¿Están de acuerdo? Ustedes pueden ejercitar mentalmente ese ejercicio por su cuenta. Revisen si está claro. Si alguien quiere que tal vez nos se explique otra vez, lo hacemos. ¿Está bien? Ya les dije, tenemos que aprovechar las clases sincrónicas. Si no están preguntando, para las próximas voy a grabar las clases y se los voy a dejar. Tienen que aprovechar de preguntar. No, y que quedó clarísimo. Ah, ya, qué bien, gracias. Está bien, se entiende perfectamente. Ya, gracias, qué bien. Más contento con ello, porque sé que para muchos de ustedes esto es novedoso, porque no han visto ustedes las materias de electrónica digital, o tal vez lo habrán visto, no creo que lo hayan visto. Me parece que no. Bueno, y por eso estamos haciendo repaso de esto. Una vez que hemos detectado estos unos, lo que hacemos a continuación es agruparlos de 2 en 2, o de 4 en 4, o de 6 en 6, o de 8 en 8, en parejas, en número par, para que esto se simplifique. Y vamos a ver, aquí tenemos esas asociaciones posibles. Fíjense, esa primera, estos dos unos están juntos en una misma línea. Como están juntos, se va a poder hacer la simplificación, ¿sí? Si no hubiesen estado juntos, no había simplificación. Como dijimos que son adyacentes este con este, entonces estos son adyacentes. Además, estos dos unos de acá, ¿no? Que también está con naranjito, no sé si logran ver, son adyacentes entre sí, están juntos, forman una pareja. Entonces tenemos dos parejas, esta de aquí con celeste y esta pareja de aquí con naranja, ¿no? Y ¿cómo se escribiría? Veamos la de celeste. En la línea de celeste tenemos común S3 negado por S4 en este lado, ¿no? Con respecto a la tabla. Y en la parte superior, ¿qué es lo común entre estos dos? ¿Qué es común? S1 negado, ¿no? Porque en ambos casos es S1 negado. S2 no es común porque aquí está sin negar y aquí está negado. Entonces sería lo que está con celeste S3 negado por S4 por S1 negado. Esto que está aquí, ¿no? Aquí ya lo escribí. Eso es lo que está en esta primera, en esta primera agrupación, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, S1 negado porque es común a ambos. S2 no es común, por eso no está, fíjense, no está. Y es común la situación de S3 negado y S4 sin negar. Perfecto. Ahora, lo que está con naranja, fíjense, tenemos de común S1 negado y S2, ¿no? Fíjense, toda esa columna tiene eso de común. Aquí está S1 negado, S2. Pero además tiene de común estos dos, ¿no? ¿Qué es lo común de estos dos? S3 negado, como pueden ver, S3 negado. Entonces ya hemos simplificado esa expresión que arriba de tres términos con 4 entradas cada una de ellas, en esta de dos términos y haciendo
uso de 3 entradas en cada una de ellas, ¿no? Es la simplificación. Así entonces es como se procede en la simplificación haciendo uso de las tablas de Carnot. Bien. Otra vez estoy colocando la tabla de Carnot, pero estoy haciendo algunos cambios. Fíjense acá, en esta tabla puse S1, S2, S1 negado, S2, ¿no? S1, S2 negado, pero S1 negado, S2, pero aquí estoy haciendo distinto. Ahora he puesto S3 y S4 arriba, S1 y S2 en el costado. Entonces, vamos a ver si alguno de ustedes me indica la filas ya saben que son estas, ¿no? Que son columnas. Este primer término, ¿dónde nos corresponde poner 1 para este primer término? ¿En qué fila y qué columna? ¿Quién me da esa respuesta? A ver, quiero una manito. Y ustedes... Columna 2, 3, Inge. Ya, ¿cuál? ¿Me voy a repetir, por favor? Columna 2, fila 3. Esta. Sí, correcto. Ahí me adelanté. Sí, está bien, correcto, es ahí que tenemos el naranja, ¿no? Que sería, aquí tenemos S1 negado, S2 negado, S3 negado, S4. Correcto, este sería 1. El celeste sería S1 negado, S2 sin negar, S3 negado, S4, sería aquí. O sea, en la misma posición aquí, ¿no? Pero el lila sería S1 negado, S2 sin negar, S3 negado, sería aquí. Entonces aquí serían los unos. Sí. Ahí. Esos son los 3 unos. Y otra vez los agrupamos. El celeste sería, el común tenemos S1 negado. Nada más este no es común, ¿no? Y tenemos aquí S3 negado y S4 sin negar. Lo mismo para el naranja, ¿no? Entonces hemos sacado el mismo resultado, siendo que hemos colocado en la primera parte S1 y S2 arriba y S3 y S4 al costado, pero ahora hemos hecho S3 y S4 arriba y S1 y S2 al costado, y vemos que sale el mismo resultado, o sea, no importa cómo lo organicemos, lo importante es que entre estos siempre exista adyacencia. Podría haber puesto también S1, S3 acá, aquí S2, S4, ¿no? Temas que al ir colocando sus condiciones, que éstas sean de adyacencia, eso es todo lo que tiene que uno cuidar. Y aquí, aquí tengo otra disposición. Es lo que les estaba diciendo, justo, S1 y S3 tengo acá, ¿no es cierto? S2 y S4. Y miren cómo han salido, ¿dónde han salido los unos? Fíjense dónde han salido los unos. A ver, ese que está con celeste corresponde, a ver, no. El primer uno que está aquí es S1 negado, S2 negado, S3 negado y S4 sin negar, que es el primero, justo. Este primer término es este, ¿no? Luego tenemos este de acá, que es, este vendría a ser el segundo término, justamente, y este es el S1 negado, S2 sin negar, este es el tercer término, están justo en ese orden. Así salieron acá en esta disposición que hice. Y miren, ¿cómo hacemos la agrupación por parejas? Este de acá, este uno, lo agrupé puse solamente la mitad, con este de acá. O sea, eso se puede hacer en las tablas de Kanaka, esa propiedad de poder asociar este uno si no es con este, con el que continuaría, si esto, digamos, lo enrollan, lo hacen, digamos, esta línea la unen con esta línea, entonces este uno quedaría al lado de este uno, ¿no? Es como si el mundo fuera esférico, ¿no? Vamos tenemos como el viaje de Colón, ¿no? Quería llegar a la India más rápido, se fue por el otro lado, ¿no? Entonces, en vez de ir por aquí, se va por acá. Entonces, esa es entonces la situación, ¿no? Se puede agrupar este uno con este uno. Sí. ¿Podría hacer eso? ¿Cómo? En la parte inferior de la tabla También se puede hacer,
Sí, perfecto. Imagínense si hubiese salido el 1, digamos acá, no sé si ven, acá, y también hubiese salido acá. Entonces, sí se puede agrupar este inferior con este superior, igual. Entonces, es como una esfera, ¿no es cierto? Esta línea se puede unir con esta línea, y esta línea de arriba se puede unir con esta línea de abajo. Entonces, sí se podría haber unido este 1, digamos, un 1 aquí, si hubiera habido acá. ¿Está bien? Se podía. Entonces, esa es la propiedad de las tablas de Carnot, porque al fin y al cabo, lo que queremos es adyacencia, y además, eso está dependiendo, si ustedes se han dado cuenta, de cómo organice, que haya puesto antes, ¿no? Si S1, S2, S3, han visto que he estado haciendo cambios, y al final, esto es lo mismo que esto, ¿no? Y es lo mismo que esto. Son todos iguales. Entonces aquí parece que fueran diferentes, pero en realidad son lo mismo. Por eso que se puede hacer esa unión de este término continuado con este de acá. ¿Sí? Y si hubiese podido, como les digo, este de arriba también se hubiera habido con el de abajo, ¿no? Este con el de abajo. Ya no sé si con eso ya respondí la pregunta. Gracias por su consulta. No sé si está bien. Sí, se entiende. Ah, ya. Perfecto, entonces, sí, porque eso, vuelvo a repetirles, dependerá de dónde pusieron, dónde eligieron ustedes colocar ese 1, dónde eligieron colocar ese 2, ese 3, ese 4, ¿no? He hecho distintas disposiciones, hemos visto que difieren un poquito entre ellas, no mucho, y en esta sí ha habido una diferencia interesante porque nos ha permitido ver que podemos unir este 1 con este de acá, ¿no? Bueno, continuamos entonces y vemos que el resultado es el mismo. Es el que hemos obtenido también hace un rato. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya tenemos más términos. Tenemos también 4 entradas, S1, S2, S3, S4, como pueden ver en todos ellos. Pero ¿cuántos términos tenemos? Tenemos 1, 2, están separados por demás, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 términos tenemos. Algunos están negados, otros están sin negar. Entonces, está un poco largo esto, porque imaginen que esto quisiéramos representar con compuertas lógicas, nos saldría un enredo realmente, porque S1, S2, S3, S4, 4 entradas. Tendríamos que utilizar cuántos productos, fíjense, un producto, dos productos, tres productos, 4, 5, 6, 7. Fíjense la cantidad de productos que hay. Negadores, un negador, dos negadores, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 negadores. ¿Sumas cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un montón de operadores necesitaríamos, ¿no? Para representar esto en bloques lógicos, en esos bloques que estábamos comentando, mostrando hace un rato. Tantos productos, tantos multiplicadores, sumadores, negadores. Bueno, esa es, digamos, la ventaja y desventaja de hacer la proyección preparada. La clase ya la tengo preparada. Entonces ya tengo seleccionados los puntos digamos, paso a paso, ¿no? Podríamos haber también hecho eso, pero creo que no va a ser no es tan complicado una vez que hemos visto el ejemplo anterior. Vamos a, ya tengo aquí resuelto y lo vamos a ver. Fíjense, he colocado S1 y S2 para representar las filas y para representar las columnas S3 y S4. Y noten que entre la columna y columna 2 hay adyacencia, porque solamente uno cambia en su condición de negado o no negado. Con este es negado, es adyacente, porque solo ese 4 está cambiando. Entonces este es adyacente, está bien. Entonces este es adyacente, está bien, adyacente con este, sí, este adyacente con este, está bien. Y ahora el primer término, ¿cuál sería el primer término? Ninguno está sin negar, entonces sería este, ¿no? S1 sin negar, S2 sin negar, S3 sin negar, S4 sin negar, es el primero. El segundo, solo S1 está negado, que es este. S1 solo los demás sin negar, entonces sería este el segundo término.
Ese es el segundo término. El tercer término, S1 y S2 sin negar, y están negados solamente S3, que es este caso, solo S3 está negado. Los demás sin negar, correcto, es el tercer término. ¿Cuál es el cuarto término? S1 y S3 están negados, que es este caso, ¿no? Fíjense, S1 y S3 nomás están negados. Miren a la izquierda, miren arriba. S1 y S3 están negados, S2 sin negar, S4 sin negar. Ahora este de aquí, tenemos S3 y S4 negados, que es este. Y los demás sin negar, es este de acá, es el quinto término. El sexto término es este. Solo S1 está sin negar, ¿no? Solo S1 sin negar y todos los demás están negados, que es este. S1 está sin negar, S2 está negado, S3 está negado, S4 está negado, como pueden ver, ¿no? Este es el sexto término. Y el último término, que es este de acá, solo S4 está negado, que es este caso, ¿no? S1, miren a la izquierda, S1 y S2 están sin negar, S3 están sin negar, S4 está negado. Entonces, ya hemos ubicado los unos. Ahora, aquí se trata de ver qué agrupación hacer para tener más simplificado esto, pero tienen que ser por parejas, de 2 en 2, de 4 en 4, etcétera, ¿no? Entonces, visualizamos alguna combinación. Hay varias formas de organizar aquí, como pueden ver. Una de ellas sería la siguiente. Esos cuatro, ¿no? Esos cuatro términos están ahí, es lo más visible. ¿Y qué es lo común de esos cuatro términos? Lo común es, entre estos dos, S2, ¿no es cierto? S2. S1 no, porque aquí está sin negar, aquí está negado. S2, correcto, aquí está S2. Y mirando ahora columnas, ¿qué es lo común? S3, aquí está sin negar, aquí está negado. S4, no sería S2 por S4. Entonces, S2 por S4 tenemos esta agrupación. Fíjense que cuando agrupamos 4, de 4 términos han reducido a 2 términos, ¿no? Porque hace rato hicimos por parejas, aquí es un grupo de 4, después ha simplificado más aún, ya son solamente dos términos. Otro grupo de 4, ¿cuál sería? Veamos, puede ser, por ejemplo, este está a la vista, ¿no es cierto? Este está a la vista con eso, pero dirán ustedes, pero ya hemos tomado en cuenta estos de aquí, no importa, podemos volverlos a tomar en consideración, porque de ese modo queda más simplificado, porque cuando agrupamos 4, solamente quedan 2 términos, ¿no? Entonces vale la pena, no importa que estemos volviendo a tomar en cuenta estos unos, se los puede volver a tomar en cuenta. ¿Y qué es lo común? S1, S2, ¿no? De esta fila. Listo, quedaría solamente este, ¿no es cierto? A esto lo podemos representar solo, porque no tiene pareja, pero sí, ustedes dirán, puede agruparse, como alguien preguntó al redactor, con este de acá. Podría agruparse de ese modo, ¿no? Entonces, sí, hacemos eso, porque queda más corto, ¿no? Porque si lo dejáramos solo, serían 4 términos, pero si lo agrupamos con el de arriba, quedan 3. Entonces queda, ¿qué es lo común? S1 sin negar, porque en ambos es común, ¿no? S1 aquí está sin negar, S1 está aquí sin negar, S3 está negado y S4 está negado, ¿no? Entonces, cuando hemos agrupado así 2, quedan 3. Bien, entonces, este término nos ha hecho incorporar otro término más, pero no quedó otra, ¿no? Porque a todos los unos hay que tomarlos en cuenta. No podemos olvidar a ninguno de ellos. Entonces, ya hemos simplificado. Escribimos estos 3 términos de manera que nos queda así. Han quedado desplazados los negados ahí, no sé por qué. Entonces, ese sería el resultado, fíjense. S2 por S4, que son estos 4, más la suma de estos 4, porque de ese modo quedó más corto. Si solamente tomaba en cuenta estos dos, hubiese sido un término una expresión de 3 términos, ¿no? Entonces, como hemos agrupado los 4, aunque sea repetitivo, hemos conseguido hacerlo más corto, ¿no? Fíjense, quedó más corto. Y aquí, gracias a esto, uno no quedó más remedio que colocar esto, ¿no? Eso 1 por ese 3, ese 4 negado. Entonces, fíjense, comparado con lo que teníamos antes, ha quedado definitivamente más corto, mucho mejor, y de ese modo estamos viendo que este método de las tablas de Carnot nos permiten visualizar mejor las agrupaciones de adyacencia y hacer la simplificación. Porque si ustedes hubiesen intentado hacer esta simplificación sin hacer uso de la tabla de Carnot, simplemente agrupando y buscando adyacencia entre ellos, factorizando,
Les hubiese costado mucho más porque no pueden visualizar cómo agruparlos, ¿no? En esta tabla están agrupados por adyacencia, está fácil de ver y estamos viendo que valía la pena agruparlos aquí de 4 en 4 y aquí volver a tomar en cuenta estos para hacer otra agrupación de 4 y con este de acá solamente podía agruparse, etc. No hubiésemos podido ver eso si hubiésemos intentado hacer este ejercicio sin la tabla de Karnac. No tendríamos que ser muy diestros en manejar esas propiedades de la álgebra de Boole y sobre todo visualizar y hacer mucho ensayo y error. Y decían obtener un resultado corto, ¿no? Entonces, esta tabla que nos proporciona Karnac nos permite visualizar adyacencia y hacer realmente simplificaciones. Ya. Pero como en este tiempo hay todo casi hecho en software y en la red, les comento que aquí tengo visualizado esta dirección del Internet, a la que podemos entrar también. Nos muestra una tabla de verdad que nosotros podemos llenar y la llené justo como para una condición complicada, ¿no? No, aquí he llenado los términos del ejemplo anterior. El primer ejemplo, eran 3 nomás, ¿no? Que estaban en 1, fíjense. Aquí, es decir, aquí lleno la tabla de verdad para 4 elementos, porque eso en el software te permite eso. Y vamos a ver si podemos entrar. Estamos entrando al Internet. Pues es válido, ¿no? Es válido que ustedes puedan también hacer uso de software. No tenemos por qué prohibir. Que quieren ingresar. No tenemos por qué prohibir el que usen software para resolver ejercicios, ¿no? En estos tiempos ya. Lo importante es que ustedes sepan interpretar fundamentalmente, ¿no? Aquí ya me apareció. Entonces, para 4 entradas. 2 variables. Aquí pueden regular cuántas variables. Si quieren, pueden colocar para 5 propagandas. Ya, sale. Vamos a colocar, aquí está. Aquí podemos colocar 5 variables. Fíjense, A, B, C, D, E. 5 entradas. 6 variables. F. Si son 6 entradas, ¿cuántas filas debería tener mi tabla de verdad? ¿Qué me responde? ¿Cuántas filas debería tener en mi tabla de verdad si son 6 variables? ¿Cuántas combinaciones posibles? ¿Cuántas serían? ¿Quién me da una manito? Yo me he olvidado. ¿Qué pasa? Son 6 variables. Entonces, ¿cuántas filas genera esta situación de 6 variables para mi tabla de verdad? Parece que no me escuchan, ¿no? 6 variables. ¿Cuánto sería? 64, hija. 64, sí, exacto. 2 a la 6 son 64. Y fíjense, miren la tabla de larga, son 64. Todo se tiene que llenar. Fíjense de extenso que es esto. Es decir, mientras más variables, más combinaciones posibles existen. Y esto se hace muy extenso. Hasta la 63, porque el 64 es contando con el 0, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que escoger cuáles son los unos y ceros. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de 1? Ahí hasta damos 6 variables, ¿no? Podemos hacer 4 variables. Y aquí tenemos la tabla de verdad, ¿no? Y aquí tenemos que marcar dónde están los unos, de acuerdo a nuestro diseño. Como hemos mostrado, debería hacerse, eso lo hicimos en la clase anterior, cómo diseñar nuestro circuito combinacional de acuerdo a cómo queremos que la salida, a qué combinaciones nosotros queremos, ¿no? En este caso la salida es Y. Entonces, hay ese software. Ustedes lo pueden utilizar. Inclusive para los exámenes, si van a usar esto, tienen que usar. Yo que no puedo hacer nada, puedo prohibirles, ¿no? Cualquiera puede entrar. Pero ya saben cuál es el principio de funcionamiento de estas simplificaciones, es lo más importante. Entonces, vayamos a ver otra vez la exposición. Vemos aquí está la exposición.
Vamos aquí. Estamos mostrando justo este software que tenemos en la red, donde podemos escoger nosotros con uno las condiciones de verdad, ¿no es cierto? Estoy haciendo coincidir con el primer ejemplo, donde solamente teníamos 3 entradas y 3 salidas que queríamos obtener, ¿no? Lo mismo que del ejemplo de lo que hicimos al empezar la clase y de la clase anterior, ¿no? Entonces, marco así y pongo continuar, ¿no? Y una vez que pongo continuar, me sale este resultado. Me sale el resultado como ha utilizado las tablas de verdad, ¿no? En diferentes combinaciones y les saca el resultado. Y les muestra el circuito de cómo podría ser la combinación de esto, ¿no? Claro, en este circuito no está viéndose los negadores, porque ya aquí tienen el A negado, B negado, C negado, D negado. O sea, no se olviden que primero A tendrían que negarlo, ¿no? C también tienen que negarlo y el D sin negar, ¿no? Entonces, esta es la misma ecuación que hemos visto del ejemplo anterior, ¿no? Pero aquí yo hice, no sé las abreviaciones de esto de SOP y de POS, pero he probado ambos. Miren, aquí he utilizado el segundo, para la misma condición, me ha salido trabajando con los negados, con el Y negado, o trabajar con el Y negado, ¿no? Entonces le ha salido esta operación distinta. Eso está mostrando que en definitiva hay muchas soluciones para la misma operación de entrada, ¿no? A ver, vamos a volver. ¿Qué quería comentarles? Vamos a la tabla, y esa tabla de verdad nos sirve para explicarnos. Vamos a esta tabla de verdad. Y miren, aquí tenemos, hemos hecho la salida Y, es 1 en estas filas, en la 1, en la 4 y en la 5. Entonces decimos Y es verdad cuando A está apagado, B está apagado, C está apagado y D está encendido. O cuando más puede energizarse Y, o que es un más, A está apagado y B está encendido y C está apagado y D está apagado, ¿no es cierto? O cuando más, o ponemos un O, digamos A, multiplicamos por B, multiplicamos por C negado, por D. Y de ahí obtenemos la ecuación. Pero, ¿qué tal si, digamos, hubiera pasado lo siguiente? Vamos al programita este. ¿Qué tal? Este de 4 está bien. ¿Qué tal si se da esta situación? Que tenemos muchos unos, muchas condiciones en las que queremos que se energice la salida Y y pocos ceros, digamos, así. Quiero que casi siempre tenga que energizarse, ¿no? Esta es mi condición lógica de mi control, o sea, ya saben ustedes, son ustedes quienes van a generar esa tabla de verdad en función del diseño que estén realizando y qué combinaciones ustedes pretenden que les dé una salida, ¿no es cierto? Y en este ejemplo hipotético, ustedes quieren que Y se energice en muchas condiciones, ¿no? En esta, o en esta, o en esta, o en esta, o en muchas, fíjense. Entonces, aquí está la vista que era mejor trabajar, si queremos hacer la simplificación, con Y negado. Y negado es el 0, o sea, fíjense que lo tenemos esta y esta. Entonces, aquí dicen, un modo más corto de escribir el resultado con Y negado. Empezar con Y negado. Después niegan todo otra vez para obtener una operación simplificada, ¿no? Y Y ya no queda negado. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí, parece este software. Fíjense, aquí saca el Y directo primero y luego saca con el POS, saca el negado. Fíjense, con el Y negado está trabajando. Y obtiene la simplificación del Y negado y le sale una expresión distinta de la anterior para el mismo problema, mostrándonos que podemos tener para el mismo problema distintas formas de respuesta. ¿Se dan cuenta?
porque son lo mismo. Si ustedes hacen la tabla de verdad, ambas satisfacen la tabla de verdad, ambas ecuaciones finales, tanto esta. Fíjense, aquí he puesto una apóstrofe, no puso el negado. A veces se puede colocar el apóstrofe, a ver, es un poco más grande. Se puede poner el apóstrofe que representa negado, ¿no? También, a veces se puede hacer eso, ¿no? Por problemas de escritura, fundamentalmente, ¿no? Entonces, este resultado de Y es distinto de este resultado, pero ambos representan esta condición de verdad, de esta tabla de verdad. ¿Se dan cuenta? O sea, eso muestra que podemos tener más de una forma de tener, o sea, más de una solución, ¿no? Y ya más o menos ustedes se imaginaban de ello también, para cuando tienen que hacer, pues, la agrupación, ¿no? Cuando estábamos hablando de eso, ¿no? Podemos hacer distintas agrupaciones. Podría haber, digamos, hecho solamente estos dos, ¿no? Entonces, podemos generar distintas respuestas, pero que cumplen todas ellas con la condición de la tabla de verdad. Pero puede ser que alguna sea más corta que otras de repente, ¿no? Y de eso también se trata. Bueno, entonces, como pueden ver, el mismo software les da posibilidades y les da el mismo software dos respuestas diferentes, como han podido ver ahí. Pero en realidad ambas cumplen la condición combinacional planteada en la tabla de verdad. No sé si tienen alguna consulta sobre esto. Ustedes pueden practicar las tablas de Karnac y verificar con este software, ¿no? Que está aquí. Realmente hay muchos más. Este es el que una primera búsqueda encontré, para que vean que sí hay mucho que se puede hacer en la computadora, ¿no? Por eso también para nosotros los docentes es más difícil los mismos exámenes. Ya no les puedo pedir que manejen la técnica de tablas de Karnac cuando sé que tienen el software ahí disponible y en su computadora, ¿no? Pero finalmente tenemos que hacer también uso de ello, ¿no? Bueno, por eso tampoco vamos a profundizar mucho más sobre las tablas de Karnac. Creo que con eso terminaríamos este tema, que si ustedes ven libros de electrónica digital, iba a comentarles, tengo en PDF un libro de electrónica digital en el que se aborda este tema de la tabla de Karnac en muchos, ¿cómo se puede decir? Capítulos o muchas hojas, ¿no? Vamos a ver este libro que les voy a pasar al finalizar la clase. Aquí lo tengo, le vamos a echar una miradita, que tal vez también lo han visto el libro que les he pasado la anterior semana, ¿no? Ahora les voy a pasar este. Se llama Diseño de Sistemas Digitales. Es una introducción a diseño de sistemas digitales. Este es, ¿sí? Creo que está en inglés, pero no es por eso prohibitivo, ¿no? Tienes que acostumbrarnos a buscar bibliografía también en inglés. Entonces, miren, ahí tenemos, vamos a ver, las tablas de Karnac deben estar por aquí. ¿Dónde están? Números binarios. Aquí está explicando lo de los números que estábamos comentando hace un rato. Los códigos, las direcciones, código Gray, convenciones de binario decimal, mapas, aquí está, parece que son. Entonces, multiplexores, y el O, combinacionales, ¿no? Aquí está, mapas de Karnac, vamos. Y aquí tienen entonces para ver más ejemplos todavía en este libro que les voy a pasar. Y aquí les está mostrando más tablas de Karnac, ¿no? Más operadores, más modos de agrupar, ¿no? De 4 en 4. Y es lo que estábamos comentando, ¿no? Que este uno con este uno se puede agrupar, ¿no? Lo que hemos visto. Y igual de estos dos con estos otros dos, ¿no? Y aquí son solamente 3 términos, a diferencia de los 4 que hemos visto en el ejemplo. Aquí son ABC, ¿no? Entonces con ABC queda un poco más pequeña la tabla. Entonces hay bastantes ejemplos. Este es más parecido a lo que vimos en clases. Y ahí tienen los resultados, ¿no?
Tienen bastantes ejemplos aquí para que lo vean si quieren profundizar el tema. Entonces, era típico en clases de electrónica digital hacer muchos ejercicios de simplificación, de equivalencias, de uso de las propiedades de la regla de Boole, todo eso, ¿no? Bueno, entonces este libro se los voy a pasar para que lo tengan como apoyo también. Al final de la clase les voy a pasar y también lo que hemos visto en la clase anterior, porque esa clase ya la hemos terminado, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Ah, del software. Hay una cosa que no les comenté del software. Veamos otra vez el software. Fíjense, esta X, no me han preguntado para qué es esta X. Esta X significa que el resultado puede ser verdadero o falso, no es importante. Puedo poner aquí. Cuando pongo ahí significa que no es digamos, necesario que este sea necesariamente, que el resultado sea necesariamente 0 o que sea necesariamente 1. Podría ser 0 o 1, hay esa posibilidad. En esa condición lógica, puedo decir, no importa, puede ser 0 o 1. ¿Y por qué poner ahí? Cuando hacemos eso, cuando se hace la simplificación en las tablas de Carnot, esto se puede volver 1 o 0, de acuerdo a conveniencia, con el fin de tener una simplificación aún mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, en alguna situación que estén haciendo su circuito de control y no tengan una obligación de que este sea apagado o encendido, puede ser cualquiera de los dos, usen este X, que en realidad significa puede ser un 1 o un 0, de manera que cuando estamos usando la tabla de Carnot, volvamos otra vez a la tabla, vamos, esta es la otra, pues cuando está en la tabla de Carnot, o sea, las simplificaciones, por ejemplo acá, si este podría ser un 1 o un 0, me conviene que esté 0, ¿no? Pero si este podría ser un 0 o un 1, lo convierto a 1 porque agrupo estos dos con estos dos y se me simplifica mucho más esto, ¿no? Entonces, por eso se usa la X, que significa que puede, para efectos de control, ser el mismo resultado de si la salida es 1 o es 0, ¿sí? Para eso se usa la X, que aquí la tienen, ¿no? Hay esa posibilidad también. Bien, entonces, aquí estamos viendo ahora, ya veremos qué falta. Lo mismo que tenemos acá, lo puedo representar también en la norma americana. Este circuito lo he dibujado en el Proteus, ¿sí? Ya sé que ustedes han manejado Proteus en la materia que antecede, y ustedes pueden utilizar estas compuertas en Proteus con el negado Li, el O, y hacer esa simulación. Fíjense, aquí estas son las entradas que ustedes colocan en 0 o 1, ponen 1, si este es 1, la salida va a ser 1, y está simulando esto, ¿no? Ya está simulando. Entonces pueden hacer uso de la simulación también para verificar el resultado de su circuito combinacional. Y está en la norma americana porque Proteus es de procedencia americana, ¿no? Ustedes han utilizado ese software. Entonces, ese mismo software también nos va a servir para que hagamos algunos ejercicios de simulación en laboratorio, fundamentalmente mientras no podamos hacer clases presenciales de laboratorio. Aquí tenemos el mismo circuito, ya en la norma europea. Los alemanes le llaman FUP, ¿no? Esto, porque está en alemán, no sé yo alemán, pero es representación del idioma alemán, el FUP, que es la norma europea. Yo le llamo esquema de funciones o diagrama de bloques, ¿no? Como pueden ver, estamos haciendo la misma simulación que aquí. Y acá se ve con línea viva las salidas que están en alto, y con rojo, mejor dicho, y con azul cuando está en 0. Y nos permite visualizar mejor, tal vez, en este simulador, cómo se activa la salida que en este otro caso, ¿no? Aquí estamos usando la norma americana, vuelvo a repetirles. Aquí estamos usando la norma europea. Y es como se programa normalmente el logo y software de este tipo.
Tenemos ahí 4 entradas. Las mismas 4 entradas en el esquema de funciones podemos traducir a diagrama de contactos. Este es su equivalente. En alemán, el Kopf, ¿no? Vamos a hablar un poco más de eso la siguiente clase el día de mañana. Lo vamos a dejar acá, lo que corresponde a la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta antes de despedirnos.